Bueno, hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de Comunicación, Cultura y Sociedad. Hoy arrancamos ya la unidad número 2, así que vamos a tener, temas relativamente nuevos que igual continúan en línea, obviamente, con lo último que vimos. Vamos a hacer la clase como siempre y después a lo último les voy a explicar las actividades que tienen que realizar. Les voy a compartir la pantalla, recuerden siempre copiar esto en la carpeta y arrancamos. La unidad 2 se llama entonces, empieza con una pregunta que es, ¿se puede imponer una cultura sobre la otra? Cultura y comunicación en la vida cotidiana. Esto es lo que, digamos, la pregunta inicial, como habíamos tenido en la unidad 1, es el interrogante que vamos a tratar de ir descubriendo o tratando de responder a lo largo de toda la unidad. Entonces vamos a ver qué sucede con la cultura y con la comunicación en nuestra vida cotidiana, todos los días. Vamos a arrancar un poquito enganchando con el tema anterior, con esto que es la producción, circulación y consumo de significaciones en la vida social. ¿Qué es esto? Bueno, en las sociedades se producen, circulan y consumen significaciones. ¿Qué eran las significaciones? Esto ya lo estuvimos como adelantando en la última clase, en la clase anterior. Las significaciones son todas las ideas, imágenes o conceptos que tenemos los miembros de una sociedad, que las vamos produciendo, las vamos haciendo circular en la sociedad y a su vez las vamos consumiendo, ¿sí? Todos los miembros de la sociedad producen, hacen circular y consumen diferentes significaciones, diferentes ideas, diferentes imágenes y diferentes conceptos. Bueno, como les decía, estas significaciones las va creando el ser humano a lo largo de la historia y las va creando a su vez a través de la interacción comunicativa, o sea que no es la producción de una sola persona individualmente, sino que es una producción que se da entre más personas, se da en la interacción, se da en los intercambios, ¿sí? No es algo que alguien fabrica e impone porque sí, porque nadie tiene tanto poder, o por lo menos las personas normales, vamos a decir, en la sociedad no tenemos tanto poder, por eso no podemos imponer nuestras propias significaciones, pero sí en la interacción, en los intercambios que se dan en una sociedad, vamos produciendo en conjunto estas significaciones. La cultura a su vez nos va dando el contexto para comprender y producir esos sentidos que intercambiamos, ¿sí? Entonces nosotros no es que de la nada vamos produciendo significaciones, sino que esas significaciones, esas ideas, esas imágenes y esos conceptos que ya tenemos y los nuevos que vamos generando, lo vamos haciendo en un contexto más general que es nuestra cultura, ¿sí? Que nos permite entender, por ejemplo, que si guiñamos un ojo es porque estamos haciendo un chiste, que si movemos la cabeza de arriba para abajo es porque estamos diciendo que sí. Sin embargo, como van a ver en el texto, hay otras culturas donde mover la cabeza para arriba y para abajo no significa que sí, o en México el sí lo dicen como el Chavo del Ocho, digamos, haciendo así, no es que era un chiste del Chavo del Ocho para los que lo veían, sino que realmente en México el sí lo hacen moviendo los dedos de esta forma. Entonces, cada cultura va a dar el contexto para que todas esas significaciones se comprendan y se validen. Ahora, gran parte de este proceso de circulación de las significaciones y de producción de las significaciones se va dando a través de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque los medios masivos de comunicación llegan a toda la población y eh, validan, digamos, estas significaciones que se van produciendo. Lo que sale en los medios de comunicación normalmente se considera como válido, ¿sí? Se masifica y nos llega a todos. Antes los medios de comunicación masivos eran la tele, la radio, los diarios y el cine. Pero en un determinado momento, bastante recientemente en la historia de los medios, se suma uno nuevo que es Internet. E Internet viene a cambiar un poquito las cosas. ¿Por qué? Porque va a plantear nuevos desafíos y nuevas maneras de construir las significaciones, ¿sí? Como les decía, las significaciones se construyen en la interacción social, en el intercambio, y se van transmitiendo, y las que más perduran o las que más eh, se distribuyen a toda la sociedad son las que salían en los medios masivos de comunicación, que eran la tele, la radio, los diarios, el cine. Ahora, con Internet, cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de producir y de construir nuevas significaciones y directamente transmitirlas masivamente sin la necesidad de que pase por lo que conocíamos antes como un medio masivo de comunicación, que serían los medios tradicionales. Entonces se van planteando nuevos desafíos.
Como les decía, antes se consideraba válido todo lo que era transmitido por los medios masivos de comunicación y ahora hay que ver qué sucede con esa legitimidad, porque ya sabemos que, bueno, ya sabemos de entrada que todo lo que se transmite por los medios masivos de comunicación muchas veces no es tan válido. Pero esto aún se profundiza más con Internet, porque cualquiera puede decir cualquier cosa. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es legítimo, que es real, que es válido o que sirve y qué no sirve, qué resulta por ahí discriminatorio, qué resulta agraviante, qué resulta falso? Bueno, es la problemática que plantea Internet en esta cuestión de la producción y construcción de significaciones. A su vez, con la llegada de Internet comenzó a circular cada vez más información. Y esto plantea otra problemática diferente en el campo de la comunicación y de la cultura. Porque nosotros tenemos que empezar a pensar si más información significa más comunicación realmente, o no. ¿Quién nos ayuda a definir esto? Un pensador francés que se llama Dominique Walton. Él genera dos conceptos, piensa dos conceptos que denomina dimensiones de la comunicación y nos va a ayudar a pensar en esto de si realmente estar más informados o tener mucho más acceso a cantidades masivas de información significa estar más comunicados o no. Las dimensiones de la comunicación que plantea Walton entonces son la dimensión normativa y la funcional. Son dos dimensiones que nos van a ayudar a, como les decía, a pensar y a teorizar esta problemática que venimos advirtiendo ante la llegada de Internet. La dimensión normativa tiene que ver con el ideal de la comunicación, dice Walton, con todo lo que tenga que ver con compartir, dialogar, entenderse, llegar a acuerdos, ¿sí? Sería como el objetivo real, el objetivo primordial de la comunicación, ¿sí? Ponerse de acuerdo, como les decía, la palabra comunicación viene del latín comunicare, que era poner algo en común, entonces compartir ese mensaje, dialogar, entenderse, democratizar el mensaje. Pero esto no siempre se logra. Entonces ahí es donde entra en juego también la dimensión funcional de la comunicación, que tiene que ver, por el contrario de la dimensión normativa, con simplemente la transmisión y el intercambio de información, pero sin llegar a la comprensión mutua. A ver, lo que dice Walton es que a veces es necesaria la dimensión funcional, no es que está mal que exista una dimensión funcional de la comunicación, porque si nosotros, por ejemplo, necesitamos aprender a usar una heladera, simplemente el fabricante me puede mandar un manual de instrucciones que tiene que ver con la dimensión funcional de la comunicación, ¿sí? Cierta información que yo necesito para cumplir un objetivo puntual que es hacer funcionar esa heladera. Ahora, en muchas otras cuestiones, yo no puedo recibir solamente una información y leerla y nada más, y quedarme con eso. Es necesario que lleguemos a un entendimiento, que lleguemos a un diálogo, que podamos debatir, porque si no se estaría perjudicando la democracia, ¿sí? Se estaría haciendo un régimen autoritario desde la comunicación, se nos estarían imponiendo ideas que nosotros no tenemos la posibilidad de analizar críticamente y discutirlas. Entonces, justamente, alguna de las conclusiones a las que podemos llegar a través de esto es que si los procesos de comunicación se centran en la dimensión funcional, ¿sí? En esta que es simplemente el envío y la recepción de información, se puede comenzar a generar una discriminación y una desigualdad. ¿Por qué? Porque va a haber ciertos sectores de la sociedad que no tengan acceso, que no logren comprender esa información, o que simplemente no estén de acuerdo, pero no tengan forma de anteponerse a eso. Y además, esa información que está producida desde, desde los grupos sociales hegemónicos, no van a tener en cuenta a aquellos que no forman parte de esa clase social o de ese grupo. Por lo tanto, la parte de la sociedad no hegemónica, que somos la mayoría, estaríamos no tenidos en cuenta en todas esas ideas y en todos esos pensamientos que se van generando. Por eso entonces, si la comunicación siempre se centra en la dimensión funcional, que es esto de que no interesa llegar a acuerdos, no interesa debatir, simplemente es un envío de información y nada más, se empieza a generar una discriminación y una desigualdad. A su vez, porque hay intereses económicos detrás de las estrategias de comunicación, ¿sí? Sí, la mayoría de las veces lo que se transmite a través de los medios masivos de comunicación está pensado por grupos económicos, es decir, los medios masivos de comunicación, de hecho,
pertenecen a grupos económicos, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, y todo lo que se envíe, todas las estrategias, todo lo que nosotros recibimos a través de los medios, está pensada por gente que pertenece a ese grupo o que comparte su ideología con ese grupo. ¿Qué pasa con la gente que no comparte las ideas con ese grupo? Bueno, es otro interrogante que vamos a ir descubriendo más adelante. Por otra parte, también a partir de lo que dice Walton, podemos ir viendo que igualmente nosotros somos partícipes del proceso porque como audiencia o como sociedad podemos resistirnos a los que nos propone la industria de la comunicación. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una capacidad crítica y por eso es importante siempre tratar de eh, construir nuestros significados desde la dimensión normativa de la comunicación, es decir, desde el intercambio, desde el debate, poder generar nuevas ideas y compartirlas con otros y debatirlas y llegar a diferentes acuerdos, tener una capacidad crítica frente a los mensajes que recibimos por parte de los medios masivos de comunicación. Entonces, en resumen, empezamos viendo lo que es la producción, circulación y consumo de significaciones en las sociedades actuales. Vimos cómo en estos procesos influyen los medios de comunicación masiva, tanto los tradicionales como los nuevos medios, que sería Internet. Vimos a partir de Internet esta cuestión de si tener más información equivale a tener más comunicación, y para esto nos ayudamos con las dos dimensiones de la comunicación que plantea Walton. Ahora bien, a partir de todo esto que vimos, les voy a decir las actividades que van a tener que hacer. Les voy a compartir, como siempre, una nueva pantalla. Traten de que cuando hagan las actividades, ponerme por favor pregunta-respuesta, ¿sí? Porque a veces se me complica si no la lectura. Si lo hacen desde la computadora, simplemente pueden agarrar este archivo e ir respondiendo debajo de cada pregunta, y si no, tendrían que copiar cada pregunta con su respuesta debajo. Bien, acá les puse entonces el título de la unidad y el título de la clase de hoy, que sería cómo se producen, circulan y consumen las significaciones en la sociedad. Primero, bueno, han visto este video y después van a leer las páginas desde la 37 hasta la 46 del apunte de la editorial Maipue, que está en una nueva carpeta. Ojo con esto porque como comenzamos nueva unidad, hay nueva carpeta con material que se llama Unidad 2, Bibliografía y Recursos. Y vamos con las consignas. El primer punto dice, describí tu rutina desde que te despertás hasta que salís de tu casa para ir a la escuela. Vamos a imaginar que no estamos en el distanciamiento social de la pandemia, así que no estamos en cuarentena, como lo haríamos en un día normal fuera de la cuarentena. Todo lo que hacen desde que se despiertan hasta que salen de su casa, de la manera más detallada posible, ¿sí? Lo van a ir escribiendo como un texto, como ítems, es decir, abro los ojos, agarro el celular, miro la hora, apago la alarma, prendo la tele, pongo tal canal, agarro la toalla y el cepillo de dientes, voy al baño, me cepillo los dientes, salgo, me cambio, bajo, desayuno, todo lo que ustedes hagan hasta el momento en el que abren la puerta y salen de su casa. Todo lo más detallado posible porque es lo que los va a ayudar a hacer el siguiente punto. El punto 2 entonces dice, detecta y explica al menos 3 momentos en los que haya producción de sentidos. Es decir, donde estés produciendo o consumiendo significaciones. Si bien yo, en esta clase les estuve hablando de una producción de sentidos más ideológica, quizás más desde los medios de comunicación, van a ver en el texto que nosotros producimos y consumimos sentidos constantemente. Igual les nombré lo del guiño de ojo, que es algo más cotidiano. Entonces van a detectar en todo eso que hacen 3 momentos, por lo menos, seguramente haya muchos más, en los que estén produciendo o consumiendo o que esté circulando algún sentido que se producen de los que se producen en las sociedades, ¿sí? Y me los van a mencionar. Por ejemplo, no sé, moví... no, vamos a hacer uno más fácil. Por ejemplo, les decía entonces, supongamos que se levantan y después de bañarse, después de lavarse la cara, lo que hagan, se hacen una colita en el pelo. Bueno, eso ya puede constituir una producción de sentido cultural, ¿sí? Porque en nuestra cultura quizás llevar el pelo recogido implica estar más prolijo, ¿sí? Es una idea que tenemos. Ahora, en otras culturas, quizás sobre todo las mujeres, deberían taparse directamente la cabeza y no mostrar su pelo, ¿sí? Entonces, ese simple hecho de atarse el pelo ya es una
una producción social de sentido. ¿Sí? Es un sentido que circula constantemente en nuestra sociedad y en nuestra cultura de que si nos atamos el pelo estamos más prolijos. Bien, así van a tener que pensar 3 situaciones. Después, punto 3. Mira 30 minutos de un noticiero y realiza un punteo de los temas que se hablaron. Probablemente en 30 minutos de un noticiero común solamente salen 2 o 3 temas, si no va a ser tanto. Los ponen como ítems. Tema 1, 2 puntos. Coronavirus, tema 2, 2 puntos. El asesinato de Fernando Báez. Así los van nombrando, simplemente puntualizando. Pero igual presten atención, por más de que no tengan que describir todo, porque el siguiente punto es: ¿qué significaciones, ideas, imágenes o conceptos consumiste? ¿Sí? ¿Qué ideas considerás que te transmitió el medio a través de esas noticias? Por ejemplo, podría ser que el coronavirus es una enfermedad, que la culpa absoluta del coronavirus la tienen los chinos, o que nuestro presidente está actuando bien o está actuando mal frente a esta pandemia, ¿sí? Van a tener que contar, que mencionar qué significaciones consumieron. Pongan por lo menos 3 también, si no me pongan una sola, porque constantemente, como ya les dije antes, los medios masivos de comunicación están produciendo y haciendo circular diferentes significaciones. Y también incluso puede ser algo que no tenga que ver propiamente con la noticia. Por ahí hicieron algún gesto, algo que está ya internalizado en nuestra sociedad, como el guiño del ojo que habrán visto, o que van a ver en la lectura que está como ejemplo, que puede ser o que constituye también una producción social de significaciones o de sentido. Así que también pueden tener en cuenta esas cosas. Después, punto 5. ¿Consideras que esa situación comunicativa, que es el hecho de mirar un noticiero, la situación, tuvo más que ver con la dimensión normativa o funcional de la comunicación? Y acá me faltó poner, que lo agrego ahora, ¿por qué? Me van a decir si creen que tuvo que ver entonces, que mirar un noticiero tiene más que ver con la dimensión normativa o con la dimensión funcional de la comunicación, y me explican el por qué. Y por último, van a elegir uno de los temas o noticias de esos que vieron en ese noticiero y debatir sus ideas sobre el tema con un compañero por WhatsApp. Acá esto es importante. Van a hacer grupito de WhatsApp, o hablan entre 2 o hacen un grupito con 3, y eligen una de las noticias que vieron o uno de los temas que se trataron en ese noticiero y lo van a debatir, ¿sí? Van a compartir sus opiniones sobre el tema. Tienen que hacerlo escrito porque después me van a poner las capturas de pantalla de esa conversación, cada uno en su trabajo. Lo importante que les quiero decir de este punto es que no repitan compañero. Es decir, si yo trabajo con Juan, Juan trabajó conmigo y listo. No, Juan no trabaja también con Pedro y con José, porque si no uno va a hacer un montón de debates y por ahí alguno se queda sin compañero. Todos tienen que tener diferentes compañeros, ¿sí? O sea, me lo van a... Perdón, 2 compañeros o 3 compañeros como mucho me van a presentar la misma conversación en sus trabajos, pero no pueden repetir compañero con otros grupos. Creo que se entendió, y si no, cualquier cosa me preguntan. Bueno, entonces sí, hasta acá llegó la clase de hoy. Espero haber sido claro, y cualquier cosa, como ya les dije, me pueden ir preguntando, no hay problema. Y quizás ahora voy a pensarlo, todavía no lo decidí, pero hagamos un Zoom también para evacuar dudas, como la otra vez. Bueno, nos vemos la próxima.